inicio a la sesión en línea correspondiente a la bienvenida dentro del programa de metodología de la programación de sistemas informáticos. En el momento no hay aprendices presentes, de todas maneras recordemos que queda la grabación para que ésta sea visualizada en el momento en que cualquiera de los participantes requiera. En el momento no hay aprendices presentes, ya lo había dicho. Voy a recordarles mi nombre, pero antes indicarles que el docente o el facilitador o el instructor es el facilitador del aprendizaje que se encarga de apoyar, promover y orientar al aprendiz a lo largo del proceso a través de acciones formativas, técnicas y pedagógicas. Nosotros los instructores dentro de la formación en el SENA tenemos tres funciones principales que son la función tutorial, las acciones técnico-pedagógicas y las acciones de interacción. Como función tutorial, digamos que son todas aquellas actividades relacionadas con la orientación al desarrollo de las actividades académicas, para que el aprendiz, pueda, acceder de manera exitosa y desarrollar las actividades. Desde el punto de vista de las acciones técnico-pedagógicas, tiene que ver con el uso de las técnicas didácticas activas a través de las cuales se desarrollan las diferentes actividades con el objetivo de construir las evidencias. Y desde el punto de vista de la interacción, hace referencia a la comunicación que debe existir de ida y de venida entre los diferentes actores, o sea, aprendices e instructor. Mi nombre, José Elías Rojas Castillo, soy ingeniero en sistemas, tengo posgrados en pedagogía, gerencia de proyectos, seguridad informática, certificaciones en bases de datos, Microsoft, Oracle, Cisco, Google, etcétera. Además de eso, soy auditor interno. Como medios de comunicación estaremos utilizando los que se encuentran disponibles en el LMS, como son las sesiones en línea, los foros, chat, mensajería y correo electrónico. Mi correo es el que aparece ahí, isgerc@gmail.com, y las sesiones en línea las estaremos haciendo en el horario de las 10:30. De acuerdo a la programación establecida en el cronograma de actividades. Entonces damos la bienvenida a los participantes en el curso a través de ese banner que les estoy mostrando. Una cordial bienvenida y esperamos que el curso pues colme, las expectativas y permita alcanzar los objetivos de cada uno de los participantes. Para el día de hoy, luego de la presentación del instructor y el saludo de bienvenida, les compartiré una reflexión. Luego viene la presentación del programa, introducción, objetivo, el cronograma de actividades, las actividades de aprendizaje correspondientes a las actividades iniciales y la actividad de aprendizaje número 1. A continuación, estaremos trabajando con un espacio de conceptualización y faltó ahí incluir la respuesta a preguntas y el cierre de la sesión en línea. Entonces, vámonos para la reflexión. Como reflexión les decía, para el día de hoy tenemos una que se titula La responsabilidad. Ya la vamos a compartir. Esperemos que se visualice e iniciamos. Espero que nos creáis Esa no nada es. de lo que escuchéis en este vídeo. Es esta. Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal Jopaba. Hoy les voy a hablar acerca de la responsabilidad. ¿Qué es el valor de la responsabilidad?
El valor de la responsabilidad es la capacidad de asumir las consecuencias de nuestras acciones, decisiones y compromisos. Implica cumplir con nuestras obligaciones y actuar con integridad y cuidado hacia nosotros mismos, los demás y el entorno. ¿De dónde proviene la responsabilidad? La responsabilidad surge de la ética y los valores inculcados por la familia, la educación, la sociedad y para muchas personas de sus creencias espirituales. También está profundamente vinculada con el desarrollo de la conciencia y el sentido del deber. Características de la responsabilidad: compromiso, cumplir con las obligaciones asumidas; autonomía, tomar decisiones de manera independiente y aceptando las consecuencias; organización, planificar para cumplir con las metas; proactividad, actuar antes de que surjan problemas o necesidades; empatía, considerar el impacto de nuestras acciones en los demás. ¿Por qué es importante la responsabilidad en nuestra vida? La responsabilidad es esencial porque fortalece las relaciones. Las personas responsables son confiables y generan respeto en quienes los rodean. Promueve el crecimiento personal. Ayuda a desarrollar habilidades como la disciplina y la gestión del tiempo. Contribuye a la sociedad. Facilita el bienestar colectivo al cumplir normas, roles y compromisos. Ejemplos de responsabilidad en el colegio: entregar tareas a tiempo, participar activamente en clase y respetar a compañeros y profesores. En la familia: ayudar con las tareas del hogar y cuidar de los miembros del hogar. En el trabajo: cumplir con las labores asignadas, llegar puntualmente y tomar decisiones éticas. En la casa: mantener el orden, cuidar los recursos como el agua y la electricidad. En la iglesia: participar en actividades comunitarias, respetar los principios de fe y apoyar a quienes lo necesitan. Versículo de la Biblia sobre la responsabilidad: Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Este versículo destaca la importancia de ser responsables en los pequeños aspectos de la vida, ya que esto refleja cómo actuaremos frente a mayores desafíos. Dios valora la constancia y la integridad en nuestras acciones diarias. Reflexión sobre la responsabilidad. La responsabilidad no es solo un valor, sino un estilo de vida que refleja nuestro carácter y contribuye a un mundo mejor. Ser responsables nos permite alcanzar nuestras metas y dejar un impacto positivo en los demás. Cada decisión y acción es una oportunidad para demostrar nuestra madurez y compromiso con lo que realmente importa. Fin. Los invito a que se suscriban a mi canal Jopa. Esta era la reflexión para el día de hoy. Vamos a regresar a la presentación. Ahí ya la tenemos de nuevo en pantalla. Y continuaremos. Bueno, ahora vamos a lo que es la presentación del programa. Pero antes quiero mostrar esta diapositiva en la cual aparece la ruta de formación sugerida dentro del área de programación para la formación virtual complementaria en SENA. Este curso de metodología de la programación de sistemas informáticos, como pueden ver ahí en la presentación, es un curso básico, especialmente para el desarrollo de las líneas que tienen que ver con el lenguaje Java, que es esta que está aquí en la izquierda, la línea del lenguaje C, que es la del centro, o la línea de Python, que es la que está aquí a la derecha. Es un curso introductorio a lo que es la lógica de programación y que se puede dar a entender que es, o se puede dar a entender, no, es prerequisito para el desarrollo de los demás cursos, especialmente en aquellas personas que no tienen, digamos, una formación en lógica de programación. Entonces, por ese motivo, yo los invito a que siempre que vayan a iniciar cualquier curso de estas tres líneas, primero
hagan una inmersión en lo que es el curso de metodología de la programación de sistemas informáticos, como el que están haciendo en este momento las personas que están inscritas en él. Ahora sí continuamos, tenemos que el propósito. Se dice que el programa de formación de metodología de la programación de sistemas informáticos busca que el aprendiz maneje los fundamentos básicos del proceso de la programación, desde la definición de lo que es un computador hasta la elaboración de algoritmos y diagramas de flujo que permitan su posterior desarrollo en un lenguaje de programación, en cualquiera de los lenguajes. Es básico para ello. A manera de información general, entonces tenemos la denominación del curso, metodología de la programación de sistemas informáticos. El código relacionado es el 217.316 versión 2, tiene una duración de 40 horas. Su nivel de formación es un complementario virtual y está destinado a la población en general que desea incursionar en el ámbito o en el campo del desarrollo de la lógica de programación de sistemas. Tiene una competencia asociada. Todos los programas en el SENA tienen unas competencias, una o más. En este caso, este programa tiene una competencia la cual propone analizar los requisitos del cliente para construir el sistema de información. Como elemento de competencia asociado, se propone bosquejar el modelo funcional de acuerdo con la información recolectada y la metodología seleccionada. La competencia tiene asociados 4 resultados de aprendizaje y en su orden los vamos a mirar en este momento. El primero de ellos propone conocer los conceptos generales de la programación de acuerdo con la tecnología. El segundo, establece enseñar la estructura básica de un algoritmo utilizando pseudocódigos y diagramas de flujo de acuerdo a los requerimientos. Tercero, diseñar algoritmos utilizando las estructuras selectivas de acuerdo al modelo funcional. Y el cuarto, diseñar algoritmos utilizando las estructuras repetitivas de acuerdo al modelo funcional. Cuando hablamos del modelo funcional, estamos haciendo referencia a ese modelo que se propone como solución a un problema. Como criterios de evaluación, con el objetivo de identificar cuáles son, digamos, los elementos esenciales que deben tener las evidencias al momento de construirlas, entonces se establecen esos criterios de evaluación. En ese sentido están dirigidos la validación, verificación de esos criterios en las evidencias que construyen todos los aprendidos. Primero, identifica las funcionalidades de los elementos que conforman una computadora. Segundo, define la estructura de datos y operaciones primitivas elementales para la elaboración de un algoritmo. Tercero, elabora diagramas de flujo y algoritmos utilizando estructuras simples y selectivas y repetitivas para la resolución de problemas definidos. Esos son, digamos, básicamente los 3 criterios de evaluación que se deben tener en cuenta al momento de nosotros los instructores valorar las evidencias. Como estrategia metodológica, esta está centrada en la construcción de la autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, ya les había mencionado. Y esas competencias son desarrolladas a través del uso de las técnicas didácticas activas, las cuales permiten estimular el pensamiento para la resolución de todos los problemas que se presenten, los cuales pueden ser problemas reales o problemas simulados. Estas técnicas didácticas activas están soportadas en la utilización de las tecnologías de la comunicación y de la información y la comunicación, reconocidas como las TIC, las cuales están integradas en los ambientes virtuales de aprendizaje. Lo que se busca es que a través de ellos se recree lo que es el contexto productivo y se vincule al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo mismo de las competencias. Además, se estimula permanentemente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el qué hacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las 4 fuentes de aprendizaje o de información que se proponen desde el SENA con el objetivo de construir el conocimiento.
Esas fuentes son las que aparecen ahí en la lista. De primero figura el instructor, luego el entorno, las TIC y el trabajo colaborativo. Decir cuál es más importante, no, todas son muy importantes y cada una tiene sus momentos. El instructor, digamos que es esta persona que se encarga de orientar y acompañar el desarrollo del proceso formativo. El entorno no es más que el espacio donde cohabita cada uno de los participantes y se espera que esos aprendizajes que se desarrollen sean reinvertidos en la construcción de ese entorno, en el desarrollo, para que se aproveche de manera eficiente. Las TIC, como ya lo dijimos, como medio de información y comunicación a través del cual se pueda llegar a los diferentes contenidos, y el trabajo colaborativo visto desde el punto de vista de ese conocimiento que tiene cada uno de nosotros y en la medida en que lo damos a conocer para que otros lo apropien, entonces estamos haciendo uso de esa estrategia de formación que permita que otros se apropien de ese conocimiento que yo les estoy proporcionando. A manera de introducción, tenemos entonces lo siguiente. El programa de formación de metodología de la programación de sistemas informáticos ofrece al aprendiz los conceptos y fundamentos básicos de la lógica de programación de los sistemas, a partir del conocimiento de lo que son las secuencias básicas, como la asignación, las secuencias operativas, la entrada, la salida de datos, especialmente los estándar, así como expresiones condicionales, estructuras de repetición a partir de los ciclos definidos e indefinidos, involucrando todos los recursos disponibles que se conozcan para el desarrollo de la lógica. El objetivo, desarrollar habilidades y destrezas para la solución de problemas desde el punto de vista de la lógica de programación de los sistemas informáticos. Y pasamos entonces a hacer una descripción amplia y detallada de lo que es el cronograma del curso. Ese cronograma ustedes lo deben conocer y tenerlo, digamos, a la mano para estar dosificando el desarrollo de las actividades con relación al manejo del tiempo que cada uno de ustedes tenga. Empezamos así, dice, cronograma de actividades, programa de formación complementaria, metodología de la programación de sistemas informáticos, perteneciente al complejo tecnológico minero agroempresarial de la regional Antioquia. Fecha de inicio de la formación, 20 de agosto del 2025. Fecha límite de recepción de actividades, o sea, el último momento en el cual se pueden publicar las evidencias por parte de los aprendices, programado para el 14 de septiembre a las 23:59. Cumplido este tiempo, ya no van a tener acceso a los espacios de publicación de evidencias. Y a continuación encontramos la dosificación del tiempo estructurado en 6 columnas y dividido de acuerdo a cada una de las actividades de aprendizaje. Como columnas, la primera de la izquierda hace referencia a la unidad temática o a la actividad de aprendizaje. Luego viene el resultado de aprendizaje asociado a dicha actividad, la sesión en línea correspondiente o conferencia web, las evidencias de aprendizaje asociadas a cada una de las actividades y las fechas propuestas para el cumplimiento y publicación de cada una de las evidencias. Una fecha de inicio y una fecha de finalización. Pero, de todas maneras, a pesar de esa fecha de inicio y finalización por cada una de las evidencias, todas van a estar disponibles, o los espacios van a estar disponibles hasta el 14 de septiembre a las 23:59. Empezamos. Las actividades iniciales. Las actividades iniciales no tienen un resultado de aprendizaje asociado. Es una actividad que, aunque no es calificable, es importante que cada uno de los participantes la realice con el objetivo de mantener esas, digamos, ese inicio del curso en un punto que le permita, digamos, el desarrollo confiable de las actividades.
La primera evidencia que se propone es la actualización de los datos del aprendiz, con el objetivo de que estos datos permanezcan actualizados, porque en algún momento desde el SENA se pueden intentar comunicar con el aprendiz, entonces se requiere que esos datos estén disponibles, por ejemplo, el correo electrónico, el número del teléfono o del celular, para poder comunicarse con el aprendiz para cualquier novedad. En el momento de la certificación se requiere tomar desde Sofía Plus lo que es la identificación, el tipo de identificación, el nombre completo. Entonces se espera que estos datos estén correctamente escritos. De lo contrario, esto va a generar retrasos y reprocesos, lo cual puede demorar la certificación en el momento dado. Los aprendices que de pronto tenían un documento, tarjeta de identidad y ahora cambiaron, ahora tienen cédula o cualquier otro tipo de documento, también deben realizar la actualización del tipo de documento. Hay algunos de los datos que ustedes no los pueden hacer, pero ustedes deben dirigirse a la oficina de administración educativa en cualquiera de las sedes del SENA y solicitar que se le actualicen los datos. Entonces lo pueden hacer así o en caso tal pueden solicitar a nosotros los instructores que realicemos ese trámite. Eso sí, nos deben enviar una copia del documento de identificación e indicarnos por escrito cuáles son esas novedades que se deben corregir. Está programada para desarrollarse entre los días 20 y 21 de agosto. Sin embargo, lo pueden hacer en cualquier momento durante la formación o así no estén en formación. Luego viene el sondeo de conocimientos previos. No es más que una prueba de acercamiento y contextualización del aprendiz con el manejo de la plataforma SENA con el objetivo de establecer un contexto inicial. Luego viene ese sondeo de conocimientos previos, o sea, tiene una valoración, pero no no se gana y se pierde, no. Simplemente se debe realizar con el objetivo de poder establecer ese contexto inicial. Luego viene el foro social. El foro social no es más que un espacio de encuentro entre los participantes de la formación. En ese encuentro ustedes van a dar a conocer la información generalizada de parte de cada uno de ustedes, como lo es el nombre, la ocupación, digamos, las aficiones, los hobbies y lo que esperan lograr a través del curso. O sea que ahí pueden publicar información que no sea relevante con la privacidad de cada uno de ustedes. Programada para desarrollarse entre los días 22 y 23 de agosto. Y de igual manera la pueden realizar en cualquier momento durante la formación. Ahora sí, pasamos a la actividad de aprendizaje número 1. Como resultado de aprendizaje asociado, propone conocer los conceptos generales de la programación de acuerdo con la tecnología vigente. La sesión en línea o conferencia web está programada para el día de hoy, 26 de agosto a las 10:30 por este canal y tiene 3 evidencias entregables. La primera de ellas es una evidencia de conocimiento, es una evaluación en línea, la cual ustedes deben desarrollar luego de haber realizado el estudio de los materiales de formación y es acerca de los fundamentos de la programación. Programada para desarrollarse entre los días 20 y 22 de agosto. Sin embargo, miren que ya estamos a 26, la pueden realizar en cualquier momento y estará disponible hasta el día 14 a las 23:59, 14 de septiembre. Luego viene la actividad de aprendizaje 1, evidencia 2. Es una evidencia de desempeño a través de un foro temático. Ese foro tiene por título Aplicación de las técnicas de ejecución de un algoritmo en la solución de un problema. Programada para desarrollarse entre los días 22 y 24 de agosto. Para participar en dicho foro, ustedes deben ingresar, leer la apertura del foro que hace el instructor, porque allí aparecen las preguntas orientadoras sobre las cuales se debe trabajar relacionadas con la temática que se esté desarrollando. Con base en ello, deben realizar una presentación principal, una publicación principal dando respuesta a esas preguntas orientadoras. Y además, para completar su participación en la discusión,
deben interactuar con al menos 2 de los demás participantes, revisando la publicación que ellos hayan presentado, completarla, ampliarla, justificarla, refutarla, cualquiera de los aspectos, siempre y cuando se utilice un lenguaje moderado y adecuado para el interior de la formación, eso sí, relacionado con la temática. Como actividad de aprendizaje en una evidencia 3, tenemos una evidencia de producto a través de la presentación de un informe con el título de diagrama de flujo de una EPS. Está programada para desarrollarse entre los días 24 y 26 de agosto. Continuando, tenemos de que la actividad de aprendizaje número 2, como resultado de aprendizaje asociado, propone diseñar la estructura básica de un algoritmo utilizando pseudocódigos y diagramas de flujo de acuerdo a los requerimientos. La sesión en línea está programada para desarrollarse el día 28 en el horario de 10:30. Tiene 2 evidencias entregables. Actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, es una evaluación de conocimiento acerca de la identificación de los elementos que componen o que comprenden un diagrama de flujo. Y está programada para desarrollarse entre los días 27 y 29 de agosto. Luego viene la actividad de aprendizaje 2, evidencia 2, es una evidencia de producto a través de la presentación de un informe acerca de los pasos para el desarrollo de un algoritmo argumentado. Y está programada para desarrollarse entre los días 30 y 1 de septiembre, 30 de agosto y 1 de septiembre. Como actividad de aprendizaje número 3, el resultado de aprendizaje asociado propone diseñar algoritmos utilizando las estructuras selectivas de acuerdo al modelo funcional. La sesión en línea está programada para el día 4 de septiembre en el horario de las 10:30. Tiene 2 evidencias entregables. La primera de ellas es una evidencia de producto a través de la presentación de un informe relacionado con el desarrollo de unos ejercicios sobre estructuras algorítmicas selectivas, programada para desarrollarse entre los días 2 y 4 de septiembre. La actividad de aprendizaje 3, evidencia 2, también es un informe, es una evidencia de producto acerca de la sustentación de análisis realizado a una situación problemática. O sea, un problema que se propone y con base en él desarrollar la solución y luego la respectiva sustentación. Programada para desarrollarse entre los días 5 y 7 de septiembre. A continuación, la actividad de aprendizaje número 4. Su resultado de aprendizaje asociado propone diseñar algoritmos utilizando las estructuras repetitivas de acuerdo al modelo funcional. La sesión en línea está programada para desarrollarse el día 11 de septiembre a las 10:30 de la mañana y tiene 2 evidencias asociadas. La primera de ellas es una evidencia de conocimiento, es una evaluación, actividad de aprendizaje 4, evidencia 1, acerca de unos ejercicios sobre estructuras repetitivas. Programada para desarrollarse entre los días 8 y 11 de septiembre. Y finalmente viene la actividad de aprendizaje 4, evidencia 2, una evidencia de producto a través de un estudio de caso. A través de un estudio de caso acerca de la propuesta de solución empresarial. Otro problema que se pone, se asigna, y a partir de ahí desarrollar la solución funcional. Programada para desarrollarse entre los días 11 y 14 de septiembre. Como criterios de evaluación, la A de aprobado, la B de no aprobado aún. Cuando ustedes tengan una valoración de D en alguna de las evidencias, pueden ajustar dicha evidencia de acuerdo a los requerimientos que se hagan y volverla a publicar con el objetivo de esperar llegar a la aprobación y de esta manera poder aprobar los resultados de aprendizaje. Para aprobar un curso de formación complementaria es necesario que se aprueben todas las evidencias propuestas y por ende todos los resultados de aprendizaje asociados. Pasamos entonces a las actividades de aprendizaje, una descripción ampliada de lo que son
las actividades iniciales, aunque ya las referimos en la descripción del cronograma, y la actividad de aprendizaje número 1. Tenemos ahí como actividades iniciales, programadas para desarrollarse entre los días 20 y 23 de agosto. Dice que se encuentran a través de esa sesión llamada así actividades iniciales, ubicada en el panel izquierdo de la interfaz del curso. Y en su interior se encuentran los 3 elementos: actualización de datos del aprendiz, el sondeo de conocimientos previos y el foro de presentación social, o el foro de presentación, o el foro social, como se le conoce. Esta imagen nos muestra la interfaz del curso, una toma de una interfaz del curso, donde en el panel izquierdo aparece la sesión que hace referencia a las actividades iniciales. Observen de que cada una de las opciones en la parte izquierda tiene un ángulo similar al símbolo de mayor que. Al aplicar clic, este símbolo gira hacia abajo y nos despliega o nos deja ver su interior. De todas maneras, en el centro del escritorio se observa el contenido de esa opción, que son la actualización de datos del aprendiz, el foro social y el sondeo. Para ingresar a cualquiera de las herramientas se aplica clic sobre el nombre y esto nos va a llevar a la siguiente interfaz. Por ejemplo, yo para el ejemplo apliqué clic en el foro social, entonces nos llevó a su interior. Miren que aquí ya está desplegado en el panel izquierdo las actividades iniciales y nos muestra el contenido. Yo apliqué clic, como les dije, en el foro social. Miren que aquí aparece en color resaltado negro. Y en el centro de la pantalla o en el escritorio aparece el contenido de lo que es el foro social. Ese foro social tiene una presentación inicial, la cual debe realizar el instructor al momento de la apertura, bajo ese título que se propone ahí, cómo participar en el foro social. Y ustedes para participar dan clic sobre el título, se abre una ventana de diálogo. Ahí di clic sobre el título, se abre una ventana de diálogo donde nos muestra la apertura o la participación inicial que realiza el instructor. Y para ustedes hacer su presentación deben dar clic aquí en este botón que se llama responder, donde se despliega este espacio en la parte inferior, a través del cual ustedes van a escribir su presentación y al finalizar, abajito hay un botón que dice enviar al foro. Al dar clic ahí, entonces ya queda realizada su presentación. Pasamos ahora a la actividad de aprendizaje número 1. Tiene por título Conceptos y Fundamentos Generales de Programación. Está programada para desarrollarse entre los días 20 y 26 de agosto. Esta actividad está como resultado de aprendizaje asociado propone conocer los conceptos generales de la programación de acuerdo con la tecnología. Y está conformada por los siguientes elementos. Empezamos con la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje es ese primer elemento, ese primer objeto, ese primer documento que se debe conocer al desarrollo de cualquiera de las actividades dentro de un programa de formación en el SENA. ¿Por qué razón? Porque es un documento que contiene toda la descripción del desarrollo de la actividad. Allí vamos a encontrar cuál es la temática relacionada, cuál es la descripción de la actividad, o sea, lo que se debe desarrollar, cuáles son, digamos, esos requerimientos necesarios para la presentación de la evidencia y cómo se debe presentar y a través de qué espacio. Entonces, por eso es el documento más importante que se debe conocer al inicio del desarrollo de cada una de las actividades y lo voy a repetir cada que estemos en cualquiera de las actividades de aprendizaje. Luego viene el material de formación, el material complementario, que no es más que la temática relacionada para el desarrollo de la actividad. Allí van a encontrar ustedes toda la información necesaria para el desarrollo de las actividades. No hay que ir a buscar a otro espacio, aunque si lo quieren hacer no hay ningún problema, lo pueden hacer. A continuación encontramos la sesión en línea,
Para cada una de las actividades de aprendizaje se va a realizar una sesión en línea donde estaremos haciendo una descripción de la actividad. Se da respuesta a las preguntas y dificultades que se tengan, se solucionan situaciones, se abre un espacio de conceptualización. El espacio de conceptualización es una especie de ampliación o de explicación con relación a las temáticas y a las dificultades que ustedes puedan tener. Luego vienen las evidencias entregables, que ya las habíamos descrito. Son 3. La primera de ellas es una evaluación acerca de los fundamentos de la programación. La segunda es un foro temático acerca de la apropiación de las técnicas. Y la tercera evidencia es un diagrama de flujo sobre una situación propuesta para el caso de una EPS. Y a continuación, el instrumento de evaluación relacionado con la actividad de aprendizaje en evidencia 3. El instrumento de evaluación no es más que un documento, una guía que nosotros los instructores utilizamos para la revisión y valoración de las evidencias. Cada que yo revise una evidencia de producto o de desempeño, se va a aplicar un instrumento de evaluación donde se describen esos indicadores de logro del cumplimiento que debe tener la evidencia relacionado con los criterios de evaluación que se mencionaron al inicio de la presentación, con el objetivo de que el aprendiz los conozca antes del desarrollo de la actividad y pueda, digamos, aplicarlos en la construcción de la evidencia. De esta manera se va, digamos, a ahorrar una gran cantidad de tiempo porque va a tener en cuenta dichos criterios. Siempre que yo revise una evidencia de desempeño de producto, les envío en la retroalimentación el instrumento de evaluación para que ustedes lo conozcan y se den cuenta si hubo dificultades, si hubo de pronto elementos que no se cumplieron, indicadores de logro, lo revisen, lo puedan mejorar y volver a hacer la publicación de la evidencia con el objetivo de propender por la aprobación. Y ampliando esas evidencias, tenemos por aquí la primera de ellas, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, evaluación de fundamentos de programación. Dice que es una prueba que consta de preguntas con calificación automática y se espera que sea abordada luego de la realización del estudio de los materiales de formación. La prueba tiene disponibles 3 intentos. Si ustedes no aprueban en el primero, pueden acceder al segundo o al tercero, y si en algún momento alguien necesita de intentos adicionales, me lo hace saber, yo les habilito el espacio para que puedan, digamos, desarrollar la actividad. La actividad de aprendizaje 1, evidencia 2, es la participación en el foro temático que tiene por título Apropiación de técnicas. Dentro de ese foro se proponen las siguientes preguntas orientadoras, relacionadas, digamos, con el desarrollo de la temática propuesta para la actividad. La primera de ellas es ¿cuál o cuáles son los productos del análisis del problema? Para poder dar respuesta deben haber realizado el estudio del material. Si no se realiza ese estudio, difícilmente vamos a poder, digamos, decir exactamente y objetivamente cuáles son esos productos. Son elementos específicos. Luego viene cómo se verifica la validez de un algoritmo. Tercera, dice, describa completamente cómo se realiza la prueba de escritorio. La prueba de escritorio es un procedimiento manual que se aplica como seguimiento a una construcción funcional, o sea, a un algoritmo o a un diagrama de flujo de datos realizado como solución a un problema que se haya presentado. Cuarto, dice o se pide que se publique la prueba de escritorio escrita a puño y letra, o sea, a mano, y legible utilizando la tabla que se propone dentro del curso para el desarrollo de la misma. Para el algoritmo mostrado a continuación, o sea que enseguida vamos a ver un algoritmo. Sobre ese algoritmo hay que hacer un seguimiento, o sea, una prueba de escritorio, evaluando todas las alternativas posibles. Y esa prueba de escritorio la vamos a hacer realizando una tabla a mano, como pide ahí, en papel, escrita, puño y letra, y cuando termine le toman la foto y eso es lo que van a publicar. Ahí tenemos el algoritmo. Entonces dice,
apropiación de técnicas. Hay un algoritmo que tiene un inicio y un final. Tiene 7 secuencias básicas. La primera de ellas dice, lea un número, invita a que la máquina o la computadora en el momento de su ejecución lea un número a través del dispositivo estándar de entrada, que es el teclado, y a continuación se imprime en la segunda secuencia básica un mensaje en la pantalla, que es el dispositivo de salida estándar. Luego hay una operación, otra secuencia básica, que es la suma del contenido de 2 variables llamadas número, y el resultado se almacenará o se asignará a una variable llamada suma. Luego viene otra secuencia básica a través de un producto en el cual se multiplica el contenido de la variable número por 2 y el resultado es asignado a la variable producto. A continuación se procede a realizar 3 secuencias básicas de impresión. La primera de ellas es la que imprime un mensaje porque aparece dentro de comillas, dice el número leído es, coma, y a continuación el contenido de la variable número. Luego imprime el resultado, otro mensaje, el resultado de la suma es, coma, y a continuación el contenido de la variable suma. Y la tercera imprime otro mensaje que propone el resultado de la multiplicación es, y a continuación el contenido de la variable producto. Paso seguido, fin del algoritmo. Todos los algoritmos tienen un inicio y un fin, indicando que tienen un número limitado de pasos. Cada uno de los pasos o cada una de las secuencias debe estar claramente definida y debe ser realizable. Sobre este algoritmo, cada uno de ustedes debe realizar la prueba de escritorio utilizando la tabla que se entrega a continuación. Esta es la tabla propuesta para el desarrollo de esa prueba de escritorio. Esa tabla tiene 3 sesiones básicamente distribuidas. A la izquierda vamos a ubicar los datos de entrada. A la derecha se va a mostrar el comportamiento de la salida o de lo que se imprima o de lo que se quiere imprimir a través del dispositivo de salida estándar, la pantalla. Y en el centro tenemos varias columnas en las cuales vamos a ubicar en su cabecera cada una de las variables y expresiones contenidas en el algoritmo, con el objetivo de poder realizar ese seguimiento y verificar el comportamiento de cada uno de estos elementos al momento de pasar cada vez por cada una de las secuencias. En esa tabla debe quedar plasmado ese seguimiento que se va a realizar línea a línea sobre el algoritmo. Al finalizar, a esto es lo que le toman la foto y lo envían como evidencia. Como estamos en el foro, también después de haber enviado la prueba de escritorio y haber realizado la presentación inicial o la publicación principal, deben interactuar con 2 de los participantes, revisando lo que ellos ya han publicado, completando, ampliando, refutando o proponiendo un punto de vista diferente con relación a la publicación de esa persona, utilizando un lenguaje respetuoso. Pasamos ahora a la actividad de aprendizaje 1, evidencia 3. Es un producto, una evidencia de producto, y propone la construcción de un diagrama de flujo para una EPS a partir del siguiente enunciado. Dice, construcción de un diagrama de flujo de datos. Se conoce como DFD, diagrama de flujo de datos. Este diagrama debe tener los pasos para efectuar una afiliación a una EPS como si fuera un trabajador independiente. En la actualidad o en nuestra actualidad en Colombia, para afiliarse a una EPS se deben tener diferentes condiciones. Que sea trabajador, puede ser independiente o dependiente, o que sea una persona que no tiene trabajo, entonces ya se afiliaría como un subsidiado. En este caso, de los 3 vamos a tomar el trabajador independiente. Y esa solución debe cumplir los siguientes requisitos. Primero, que la afiliación sea para una persona que trabaja como independiente. O sea, se debe verificar que es un trabajador independiente.
Segundo, que permita actualizar los datos para, o sea, luego de verificado que es un trabajador independiente, entonces a ese trabajador independiente se le debe permitir actualizar los datos para aceptar dicha afiliación. ¿Y cómo se le permite actualizar? Se deben leer esos datos. Tercero, después de haber leído los datos, después de haber sido identificado como independiente y de haber leído los datos de actualización, ¿cuáles datos? Nombre, por decirlo así, tipo de identificación, nombre, apellido, dirección, teléfono, digamos que son esos. Aceptar la afiliación, sí, aceptarle o sacar un mensaje que diga que la afiliación ha sido aceptada. Para su desarrollo se propone aplicar la simbología establecida para los diagramas de flujos de datos. Y esa simbología es la que se entrega a través de la norma ANSI. Vamos a ver si esta la tengo aquí. No, no la tengo aquí. Más al final de la presentación se la muestro. En la cual cada uno de los símbolos tiene un significado específico. Y a partir de ese significado se completa la construcción del diagrama con la escritura, digamos, de las características o de los datos requeridos para la solución al problema. Presentación de la evidencia. Dice que esta evidencia debe ser presentada en un informe que contenga aspectos formales como portada, descripción del problema, el diagrama de flujo de datos, la conclusión. Pero además de eso debe tener la prueba de escritorio. Se me olvidó ponerla ahí, siempre se me pasa, pero debe tener la prueba de escritorio. Y viene a continuación el instrumento de evaluación. Entonces voy a hacer una presentación de ese instrumento de evaluación. Denme un segundo, yo lo abro, yo lo busco por aquí para compartirlo y explicarles cómo es el funcionamiento de dicho instrumento de evaluación. Metodología de la programación, por aquí lo encontramos, instrumentos de evaluación, aquí lo tenemos. Ya lo voy a compartir. Ese instrumento de evaluación, van a ver ustedes, no es más que una lista de chequeo. Ya está en pantalla. Entonces es es un documento, tiene, digamos, toda la presentación formal del SENA. Empieza con el logotipo, tiene el título instrumento de evaluación, tiene un encabezado o una cabecera o unos datos generales relacionados con el programa de formación. O sea, ya aparece el nombre del programa, metodología de la programación de sistemas informáticos. Viene el resultado de aprendizaje, la actividad de aprendizaje, la evidencia de desempeño, que son las mismas que se enunciaron ahorita cuando hicimos la presentación de la parte del programa. Luego están los criterios de evaluación, los tres que vimos allá. Identifica las funcionalidades de los elementos que conforman una computadora para conocer la interpretación y ejecución de los programas. Luego viene el segundo que propone, traduce los datos de entrada en variables como base para el diseño de los algoritmos. Y el tercero define la estructura y datos y operaciones primitivas elementales para la elaboración de algoritmos. Esos son los criterios de evaluación y a continuación la lista de chequeo asociada. Esa lista de chequeo tiene 6 indicadores de logro. Está estructurada en 5 columnas. La primera de ellas hace referencia al consecutivo. En la segunda aparece cada uno de los indicadores de logro. La tercera y cuarta son las columnas de cumplimiento. Si al revisar la evidencia se encuentra la aplicación de ese indicador de logro, se coloca la X en la columna de sí. De lo contrario, se coloca la X en la columna de no. Y la columna de observaciones contiene el porcentaje asociado de valoración respectivo a cada uno de los indicadores de logro para tener una suma de 100%. Como indicadores de logro tenemos los siguientes.
que se deben cumplir en la evidencia. El primero, evidencia la realización del análisis del problema, identificando los identificadores. Los identificadores no son más que las variables, las entradas, los procedimientos y las salidas. O sea, si en la construcción que presenta el aprendiz se encuentra, se coloca la X en sí. Segundo, define los identificadores requeridos para la solución al problema propuesto a través de la guía de aprendizaje. Entonces, si esos identificadores son suficientes, si son los que se requieren, porque pueden aparecer otros que no tienen nada que ver, quiere decir que están descontextualizados. Se colocaría la X en la columna de cumplimiento. Tercero, escribe el algoritmo o diagrama como solución funcional al problema propuesto. Cuando dice ahí solución funcional, quiere decir que si hay una solución, esa solución debe corresponder con el problema. Porque muchas veces se ha encontrado que presentan una solución y esa solución pues no tiene errores, pero no resuelve el problema que se propuso. Entonces, por eso se propone o se pide o se exige como requisito que la solución sea funcional, o sea, que resuelva el problema que se estableció a través de la guía de aprendizaje. Cuarto, realiza la prueba de escritorio que permita verificar la funcionalidad de la solución. Quinto, el informe cumple con los aspectos formales y requisitos de extensión, formato establecidos como portada, introducción, que contenga la evidencia y las conclusiones. Y sexto, la entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma. Entonces, luego de revisados estos indicadores de logro en la evidencia, se colocan las X y se suman los valores que estén en la columna de sí. Si esa valoración da 70 o más, quiere decir que la evidencia será aprobada. Si da menos de 70, quiere decir que la evidencia no es aprobada y deberá ser ajustada para que se pueda alcanzar la aprobación. En la parte inferior del instrumento, sobre los indicadores de logro que no se cumplan, yo siempre escribo aquí en observaciones el número del ítem que no se cumplió, estos son los ítems, el número del ítem que no se cumplió y explico por qué no se cumple, con el objetivo de que cada uno de ustedes pueda, digamos, ajustar la evidencia, volver a publicarla, con el objetivo de cambiar el juicio de evaluación, que si da menos de 70 sería D, y si da 70 o más sería A, y ese sería el juicio de valor para la evidencia. Espero que dar claridad con relación a este instrumento. Por eso lo deben conocer siempre desde antes, para que sepan cuáles son esos elementos que debe tener la evidencia y poder, digamos, desarrollarla efectivamente. Vuelvo a la presentación. Ahí estamos de nuevo, entonces continuando. Dice que como recursos y herramientas para el desarrollo de la actividad se propone el DFD. El DFD es una herramienta de software que permite, yo lo llamo simular, permite simular una solución a un problema a través de un diagrama de flujo. Entonces yo ahí puedo construir un diagrama de flujo, viene incorporada la simbología, yo simplemente le establezco la lógica buscando, digamos, la solución al problema. Es una de las herramientas que existen, no es la única. Hay otras herramientas que me permiten a mí también construir diagramas de flujo, como lo es el Lucidchart, y hay otras que ustedes van a encontrar por ahí en internet. El Flowchart, está el Visio, también sirve, etcétera. Hay varias herramientas. Yo aquí menciono solo dos. También como recursos está el procesador de texto para la hora de elaborar el informe, está el LMS Sayuna, la guía de aprendizaje número 1, el material de formación y complementario y el instrumento de evaluación. Esos serían los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad. La guía de aprendizaje. También voy a hacer un recorrido. No voy a hacer un recorrido.
La guía de aprendizaje debe ser reconocida por cada uno de ustedes de forma detallada. O sea, es responsabilidad del aprendiz acceder a la interfaz del curso, ir a la sección donde se encuentra la guía de aprendizaje y descargarla y conocerla completamente. ¿Por qué? Por la importancia que dije al inicio que tiene la guía de aprendizaje frente al desarrollo de cada una de las actividades. Es ese documento que debe ser conocido en su totalidad con el objetivo de alcanzar el éxito en el desarrollo de la actividad. Entonces no la voy a presentar, es necesario que cada uno la conozca, digamos, de forma detallada. Y viene un espacio de conceptualización. En ese espacio de conceptualización vamos a dar unas definiciones, pero antes voy a hacer una pausa de 30 segundos
Sonido. Sonido. Bueno, entonces vamos a hacer la parte de conceptualización. Hubo un problema con el sonido, espero que esta parte sí quede grabada. Dice proceso del desarrollo de software. Las actividades del proceso de desarrollo de software son todas las que se describen en la lista. Empieza con la documentación. Cuando hablamos de la documentación, partimos desde el enunciado del problema o desde la definición de la situación que se va a resolver. Yo lo llamo problema. Y esa documentación va a tener vigencia a todo lo largo del proceso, desde el inicio hasta el mantenimiento. Siempre hay que estar documentando todos los aspectos que se realizan. Bueno, entonces en este caso tenemos sonido. ¿Qué pasa por aquí, hombre? Yo no sé qué le pasa a esto. Sonido.
Entonces dice, se desea un algoritmo que lea que lea dos números, los multiplique y halle el doble del segundo número leído y que imprima los números y el resultado de las operaciones. Otra vez, vamos a leerlo y a entenderlo claramente. Se desea un algoritmo que lea dos números, ya sabemos. Lea dos números, quiere decir que a través del teclado van a ingresar dos números y esos números deben ser almacenados en dos variables. Nos piden que los multiplique, o sea, un procedimiento, hay que hacer una multiplicación. Nos pide que haya el doble del segundo, nos pide que otro procedimiento, hallar el doble, otra multiplicación. Que imprima los números leídos, o sea, que se muestre a través de la pantalla. Y el resultado de las operaciones, que también se muestra a través de la pantalla. Esos serían los procedimientos. Entonces, desde el enunciado del problema, yo debo identificar todos esos elementos. Las entradas, los procedimientos y las salidas o resultados que se vayan a tener. Para la construcción de la solución, entonces, aplicando el proceso de desarrollo de software, entonces, tenemos ahí primero, identificación del problema, es entenderlo. Segundo, el análisis del problema es identificar las entradas, procedimientos y salidas. Tercero, representar la solución. Como yo ya entendí el problema y ya identifiqué las entradas, procedimientos y salidas, puedo escribir una solución algorítmica o una solución representada en diagrama de flujo de datos. Y cuarto, la validez de la solución a través de la prueba de escritorio. Entonces ahí tenemos identificación del problema. Entonces tenemos que nos dan entradas, los números a leer. Para el caso voy a definir dos variables que se llame una X y la otra Y. Ahí voy a almacenar los dos números. Como procedimientos hay que hallar un producto. Entonces aquí estoy representando ese producto X por Y y el resultado lo voy a asignar a una variable llamada producto. Hay que hallar el doble del segundo número, o sea, de la Y. Entonces Y multiplicado por 2 me da el doble. Y el resultado lo asigno a una variable llamada con ese nombre de doble. Utilizo nombres mnemotécnicos. Mnemotécnico quiere decir que el nombre de la variable me da una idea de su contenido. Tenemos las salidas. Muestro por pantalla. Se muestra los números leídos. El número leído X, el número leído Y y el resultado de los procedimientos aplicados. De hallar el doble y de hallar el producto. Entonces, como análisis del problema, hay que definir las variables. Entonces, entradas, los números, procedimientos. Hay un procedimiento que es leer y voy a leer dos números. Entonces, voy a leer un número y lo almaceno en X y leo otro número y lo almaceno en Y. Calcular el producto. ¿Y cómo lo calculo? Así como lo representamos aquí atrás. Calcular el doble y lo calculo así como lo representamos aquí atrás. Y como salidas es imprimir los datos que me pide el problema. Los dos números que están almacenados en las variables X y Y, el resultado del producto, yo aquí le puse Z, era doble, y la Z que es el D. Aquí era doble, me equivoqué por allá poniendo Z. Listo, aquí tenemos la representación. Siempre todo algoritmo empieza con la palabra y termina con la palabra fin. Y adentro, la secuencia o el conjunto de secuencias básicas o de pasos lógicamente ordenados. Primero, entonces, de acuerdo al problema, hay que leer los números. Entonces, por eso lo represento aquí, leer X y leer Y. Segundo, calcular el producto, multiplicar X por Y y el resultado asignarlo a la variable producto. Tercero, hallar el doble del segundo número, multiplicar Y por 2 y almacenarlo en la variable doble. Y como cuarto, imprimir o mostrar, son sinónimos. Muestro el contenido de la variable X, el contenido de la variable y otras dos variables que le asigné los datos aquí. El contenido de la variable doble y el contenido
de la variable producto. Y por último, fin del algoritmo. Ahí tenemos una solución, hay que validarla. Y la validamos realizando la prueba de escritorio, que es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, tengo la tabla, miren que tengo aquí a la izquierda la sesión de entrada o los datos de entrada. Yo aquí coloco todo lo que se vaya a leer por teclado a manera de ejemplos. Por aquí a la derecha tengo la pantalla o los datos de salida. Voy a mostrar aquí lo que se debe ver en la pantalla. Y aquí en el interior, en una columna, coloco todos los elementos que forman parte del algoritmo. Miren que aquí a la derecha yo volví a escribir el algoritmo. Aquí lo tengo a la derecha para ir haciendo el seguimiento. Entonces, miren, la X, aquí tengo la X en una columna, la Y en una columna. Por aquí hay una operación llamada producto, aquí tengo el producto representado. Por aquí hay otra operación llamada doble, aquí tengo la operación representada. Y se me fue. Ah, bueno, me debo salir de aquí para poder hacer la prueba de escritorio. Me voy a ir hasta el final donde estaba. Y aprovecho para corregir por aquí un dato. Aquí, Z no es Z, sino doble. Hacemos para corregirlo. Y vamos aquí. Entonces le vamos a hacer la prueba. A ver, esto tiene qué tamaño. Tiene un tamaño. Oh my God. Esos son movimientos involuntarios. Estaba aquí. Le iba a mermar el tamaño a esto. A 24, yo creo que es como 14. 16. Démoslo en 18. Listo. Omite. Entonces vamos a hacer un seguimiento al algoritmo. Y ese seguimiento va a ser recorrer línea a línea el algoritmo e ir mostrando aquí en la tabla el comportamiento de todos estos elementos, que son las variables y la aplicación de los procedimientos. Inicio, voy aquí. Acabo de ejecutar esa línea, inicio. Ahora voy a la segunda línea. Leer X y leer Y. ¿Qué hace la computadora? La computadora va al teclado, aquí estamos en el teclado, datos de entrada, va al teclado, coge este primer número, un 3, y se lo asigna a la variable X. Quiere decir que aquí donde está X, le asigna el valor de 3, ahí quedó. También, como estamos leyendo números X y Y, lee este otro número, menos 5, y se lo asigna a la variable Y. Puede leer cualquier número, por eso le puse 3 acá y menos 5. Listo, ya acabo de ejecutar esta línea. Estoy haciendo un seguimiento manual al algoritmo. Como ya ejecuté esta línea, puedo pasar a la línea siguiente, que es esta. En esta línea que encontramos una operación aritmética. Esta. Se multiplica el contenido de la variable X por el contenido de la variable Y. Aquí entonces multiplico el contenido de la variable X es 3 y lo voy a multiplicar por el contenido de la variable Y, que es menos 5. Me multiplico esto. 3 por menos 5, esto da 3 por 5, 15. Como hay signo menos, da menos 15. Ese menos 15, voy a representar aquí ese 3 por 5. 3 por menos 5. Y ese producto, el resultado, se lo asigno a la variable producto. Quiere decir que aquí va a ir una flecha que le va a asignar ¿a quién? A la variable producto. Entonces a producto está muy grande, le voy a ver más tamaño. Está en 28, lo voy a poner de 20, apenas es. Entonces, aquí no era más sino por. Era por. Entonces, 3 por menos 5 me da 15 y ese 15 va a quedar almacenado aquí. Entonces, aquí abajo para indicar qué producto queda valiendo 15. Perdón, menos 15. Acabo de ejecutar esta línea. Estoy mostrando el comportamiento de las variables y de la aplicación de cada procedimiento.
Como ya ejecuté esta línea, me voy para la siguiente. Aquí dice doble, hágalo igual a y por 2. ¿Qué encontré? Otro procedimiento, otra multiplicación, otro producto. Multiplico y por 2. Estoy aquí. Y por 2. ¿Cuánto vale y? Y vale menos 5. Quiere decir que yo aquí tengo menos 5. Y esto lo multiplico por 2. Multiplicando y por 2. Y ese resultado yo lo debo asignar. Voy a utilizar, ahorita utilicé la flecha, ahora voy a utilizar el igual. Entonces, ese resultado lo debo asignar a una variable que yo llame doble. ¿Y cupo? No me cupo, vamos a mermarle tamaño. Le habíamos puesto 20 al otro, vamos a ver en cuánto queda esto. 20 quedó muy bien. Listo, entonces 5 por 2, ¿cuánto me da? Me da 10. Quiere decir que en la variable doble queda almacenado el número 10. Acabo de ejecutar esta línea, le estoy haciendo seguimiento a ese algoritmo. Luego, ¿qué viene? Esta otra línea. Me dice, muestre, sinónimo de imprima a través de la pantalla. El contenido de las variables X, de la variable Y, de la variable doble y de la variable producto. Estoy diciendo que aquí en la pantalla debe aparecer ese resultado que me están pidiendo. Entonces, muestre X. ¿Cuánto vale X? Si yo vengo aquí, X vale 3. Quiere decir que en pantalla va a aparecer un 3. Estoy mostrando Y. Y vale menos 5. Quiere decir que aquí en pantalla deberá aparecer un menos 5. Estoy dejando espacios en blanco. Yo aquí, para diferenciar esto, debería colocarse alguna coma, pero aquí no se ilustró, entonces por eso no las coloco. Voy ahí. Debe mostrar el contenido de la variable doble. La variable doble está aquí, vale 10. Entonces, por aquí va 10. Y a continuación mostrar el contenido de la variable producto. Producto es esto, 3 por menos 5 da menos 15. Quiere decir que por aquí debería aparecer un menos 15. Y este sería la aplicación de la prueba de escritorio a este algoritmo ilustrada en esta tabla, donde puedo visualizar el comportamiento. De manera similar, lo voy a dejar como tarea. Ustedes van a aplicar el seguimiento, la prueba de escritorio a este algoritmo con estos otros dos datos, con 0 y con 8, los van escribiendo aquí debajo. Y al finalizar otra prueba, otra vez realizar la prueba de escritorio con estos dos datos, menos 4 y 20, aquí en la parte inferior. Como ejercicio para ir desarrollando esas habilidades y destrezas. Continuando. Les dejo como otros recursos adicionales, los cuales están en videos en YouTube. Por ejemplo, el primero de ellos es un video acerca de lo que es un algoritmo, un pseudocódigo y un diagrama de flujo de datos. Está en esta dirección. Un video acerca de lo que es la programación desde cero, o sea, conceptos de programación. Está en este video. Ustedes pueden acceder. Existe un blog que se llama Aprender a Programar. Hay muchos recursos allí. Entonces les dejo la dirección del blog. Y videos acerca de cómo realizar las pruebas de escritorio. Hay diferentes métodos que la gente utiliza para realizar la prueba de escritorio. Yo recomiendo el que acabo de ilustrar. Me parece más sencillo y más adecuado, más acertado. No es el único. Entonces aquí tenemos 3 videos de ejemplos de realización de pruebas de escritorio para que ustedes los miren y eso les permita reforzar esas destrezas y esas habilidades. Llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. En el momento no hay
aprendices presentes. Entonces no hay preguntas. Y pasamos luego al final. Agradezco la asistencia y la participación. En este momento no la hay, no importa. Esperamos que en otro momento la haya. Queda la grabación para que pueda ser visualizada. Y manos a la obra. Damos por finalizada la reunión. Voy a detener la grabación para publicarla luego. Y damos por final.